Buenas tardes, queridas hermanas. Qué gusto verlas de nuevo aquí en Capilla Calvario Rosarito. Qué bello es verlas tan sonrientes, tan animadas. Mi nombre es Janet, para los que no me conocen, y ella es Carla, que va a traducir. Hello everybody, we're glad to see you here. Welcome again to Calvary Chapel Rosarito. We're very happy to see all of you. This is Janet and I'm Carla. I'm going to be translated for her. Gracias por estar acá. Sabemos que el Señor nos está equipando semana con semana y cada semana es una enseñanza, ¿verdad? Estaba comentando yo con una hermanita ahorita de que no terminamos de aprender. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo y lo que nos falta. Thank you for being here, all of you. Janet was just talking with a sister, and she was talking about how every week we keep learning. We keep learning that the Lord keeps showing us new stuff for us to learn and to abide in Him and to be in Him. Entonces sean muy bienvenidas aquí a Capilla Calvario Rosarito, en línea también sean muy bienvenidas, y como ustedes saben vamos a estudiar la palabra de Dios capítulo a capítulo y verso a verso. Well, again, welcome to Calvary Chapel Rosarito. Welcome to everybody looking online, watching online. And as you know, we're going to study the book verse by verse. Ok, vamos a orar para entregarle este servicio al Señor y que Él tome el control. Amén. Okay, let's pray. Amado Dios, Padre Celestial, Dear God, Heavenly Father, Padre bueno, Padre amoroso, good and loving Father, Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. King of Kings and Lord of Lords, Tú eres Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas. Alpha and Omega, beginning and end of everything. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra con libertad. Thank you, Lord, because we have the opportunity to share your word freely. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que están presentes y por las que no pudieron asistir también. Thank you, Lord, for every one of my sisters that are here and for the ones that couldn't be here right now. Gracias por todas aquellas personas que están en línea siguiendo esta enseñanza. Thank you for every person that's watching online following these teachings. Señor, en esta tarde queremos que por favor nos hables, Lord, in this afternoon we want you to please talk to us. que no sea yo, que no sea mi boca, sino que seas tú y sean tus palabras. That is not our voice and that is not our mouth Y que talking este- about your words. Y que este mensaje que traes el día de hoy, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada una de nosotras. And that this message that we bring today, do what you need to do in each one of us. Tu palabra es viva y eficaz. Your word is living and effective. Y sabemos And we know que tienes algo poderoso para nosotros en esta tarde. that you have something powerful for each one of us this afternoon. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask all this in Jesus' name. Amén. Amen. Y bien, hermanas, sabemos que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, un Dios con todos sus atributos que Él posee. Yes, we know that we have a powerful, a loving God, a God of opportunities, and all the attributes He has. Y nosotras en algún momento hemos experimentado muy fuerte ese amor, ese gozo, esa protección, esa paz que Él nos da. And we know that at some point of our lives we have experienced His love, these opportunities, this peace, that everything that of what He is. Mas sin embargo, a veces no entendemos su voluntad, no entendemos sus planes. However, we don't always understand His will and we don't always understand His plans. Por ejemplo, hace poco una madre me decía, no entiendo por qué mi hijo tuvo que partir siendo tan solo un bebé. For example, not so long ago, one mother came to me and told me, I don't understand why my child had to leave so early, being just a baby. Otra dice, no entiendo por qué tuve que quedar viuda con mis hijos tan pequeños. Another one says, I don't understand why I had to become a widow when I had all these young children. Y yo les puedo decir que no entiendo por qué no pude disfrutar a mis padres sino hasta los 6 años. And here Sister Janet says she doesn't understand why she couldn't be able to enjoy his parents for long enough. Y así, ¿verdad? Muchas cosas que no podemos entender de los planes de Dios.
y de la voluntad de Dios. So there's a lot of things that we don't understand about God's will or God's plans. Pero lo que sí podemos entender y sabemos es que tenemos un Dios soberano What we do know and understand is that God is sovereign. y que Él sabe perfectamente bien cuáles son las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen. And He perfectly knows why He allows certain things. El estudio de esta noche nos va a hablar de esto claramente y podremos entender un poco más y aceptar un poco más los planes de Dios. Tonight's study will speak clearly about this, and we will be able to understand a bit more and accept God's designs. Vamos a aprender, como decía el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yeah, and we are going to be able to do as Paul used to say in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dad gracias, hermanas, en todo. Es en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos agradables, en la alegría, en la tristeza. La palabra dice todo, quiere decir que abarca todo. Yes, this is giving thanks in all circumstances, either they're good or bad. It says all the circumstances, so we have to make sure that we're doing that. Hay un testimonio que quiero compartir con ustedes. De hecho, le pedí autorización a la hermana y me dijo que con mucho gusto, pero de todas maneras no voy a decir el nombre. There's a testimony that we want to share with you. We're not going to say the name, but it's a testimony that we want you to know. Esta hermana llegó a la iglesia, iba y venía, hasta que un día decidió buscar una respuesta. Well, there was this sister that came and go every now and then until she decided that she wanted an answer, that she wanted to look for an answer. El testimonio de esta hermana es muy fuerte porque ella perdió a su mamá y al mes perdió a su esposo en sus brazos. Yeah, so this sister's testimony is very strong because she lost her mom, and then a month later she lost her husband on her arms. Lo que comenzó en ella un odio tremendo por Dios, una lucha con Dios, una pelea con Dios día con día. She started fighting God. She started believing that she hated him because it was a constant struggle with God. Ella me contaba las cosas que le decía a Dios a manera de insulto, terrible, terrible. No las voy a repetir aquí, pero no puedo repetirla. Pero fue una molestia con Dios tan inmensamente grande. She used to share with her a lot of insults that she used to give God. She used to insult God constantly because she was so angry, and it was a constant battle with him. Hagan de cuenta que cuando estamos molestos la espuma sube, 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 sube. Pero esa espuma en algún momento tiene que bajar. So when we're angry, it's like the foam of a drink that's going up, 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 but eventually it has to go down again. Y cuando esa espuma baja es que te das cuenta de muchas cosas. When that foam disappears is when we realize a lot of things. Te das cuenta de la realidad. We can see the reality clearly. Y así le pasó a esta hermanita. Cuando esa espuma ya no pudo subir más, llegó hasta el tope, comenzó a bajar. Entonces se podía ver lo que había allá. And that's what happened to the sister. When this foam started building up, she couldn't see, but when it started going down, she was able to see further. Y lo que ella pudo ver es que estaba tan mal con Dios que Dios no la iba a perdonar. Había insultado tanto a Dios y había peleado tanto con Dios que era imposible para ella que Dios la perdonara. So she was so angry and she had insulted so much God that she was believing that God would not be able to forgive her because she had done so many things against him. So she felt like she couldn't be forgiven by God. That's what she noticed when the foam came down. Tomó la decisión de venir a la iglesia y de ponerse a cuentas con Dios. Y llega esta hermana a un ayuno que tenemos ayunos los primeros
lunes de cada mes, y llegó ella a este ayuno, estábamos varios hermanos allí. She decided to go back to the church, and she decided to join also Monday breakfast, fasting. And she started to go there and gathering together. La hermana lloraba desconsoladamente, su apariencia era tan triste, tan demacrada, y le empezamos a decir que Dios sí la podía perdonar, que no había pecado suficientemente grande que el Señor no le perdonara, y que todo lo que le había dicho, si ella se arrepentía de corazón y se apartaba de ese pecado, Dios hasta ni se iba a acordar de eso. So when she was going, a lot of people started to tell her that they started to notice that she was like being sad and she didn't take care a lot of herself. So a lot of people started telling her that there was no big of a sin that God would not be able to forgive. Ella no podía entender por qué Dios le había hecho eso. But she couldn't understand why God has had done that to her. Y luego que le explicamos bien cómo era la situación realmente, el Dios de perdón que tenemos, el Dios poderoso que tenemos, ella logró entender, y el cambio de esta mujer fue tan drástico. Ella no podía reírse prácticamente, ella lo que hacía era llorar, pero llorar de mucha tristeza. Ella no podía adorar al Señor. So when she started getting closer to God, she felt she had this transformation, and she was getting closer, but she couldn't be happy. She was, instead of being happy and joyful, she would be crying, and she couldn't be able to worship the Lord properly. Pero después que ella entendió que no iba a tener una respuesta certera de que por qué Dios había llevado a su mamá, y a su esposo, la cosa cambió, y esta hermana se puso a cuenta con Dios, y el cambio fue tan tremendo. Ella ya lloraba, pero lloraba de alegría, y ya podía adorar y levantar las manos al Señor. So when she was able to understand that God was not going to give her like a straight answer of why that happened to her mom and to her husband, she started to understand that, and she started to transform, and her tears of sadness started to become and transform into tears of joy. Les quise compartir este testimonio porque sé que muchas de nosotras hemos pasado por esto, o estamos pasando o la vamos a pasar, pero no nos escapamos. Entonces, hay cosas, hermanas, que no vamos a tener respuesta. Pero sí nos dice la palabra que cuando estemos en su presencia, muchas cosas nos van a ser aclaradas. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. So she started to understand all this, and everything changes. And there's a lot of things that we're not going to be able to understand now. But the Word of God says that when we get to heaven, a lot of things are going to be more clear than when we were here. Okay, entonces and so the Word also says that when we're going to be there, and we're going to be more joyful, and we're going to understand some things that happened to us. Entonces, si vamos a entrar en materia, vámonos con la palabra de Dios. El título de esta noche es Cuando no entendemos la voluntad de Dios. So let's start with the study, and the title is When We Don't Understand God's Will. Voy a repetir para las que toman nota. El título es Cuando no entendemos la voluntad de Dios. We're going to repeat for the note takers. The title is When We Don't Understand God's Will. Vamos a estudiar el libro de Habacuc, en el capítulo 2, del verso 1 al 3. We're studying Habakkuk, chapter 2, verses 1 to 3. Vamos a estar en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, del verso 1 al 3. Yeah, again, it's Habakkuk, chapter 2, verses 1 to 3. Y con el estudio de este tema vamos a ver 3 maneras de cómo esperar una respuesta de Dios. And what we're going to see here is 3 ways of waiting for an answer from God. 3 maneras de cómo esperar una respuesta de Dios. 3 ways of how can we wait for an answer from God. Entonces ahora sí, vamos a buscar nuestra Biblia, nuestro dispositivo, allí en línea también prepárense, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2 del libro de Habacuc. So if you're using your Bible or your app, also online, if you can get ready to read this chapter.
antes de entrar en el tema, yo quiero recordarles un poquito de cómo llegamos a esta parte de la historia. Before diving into the topic, we're going to remind you a little bit how we arrived at this part of the story. Es muy importante, hermana, que le demos seguimiento, le demos continuidad a la historia, porque lo que vimos la semana pasada, lógicamente esta es la continuación. Entonces, para que no se pierdan, cuando no puedan venir, métanse en línea para que llevemos el hilo de la historia. So it is very important that we follow the continuity of the story. So make sure if you are able to visit last or next, or you're not going to be able to be here, you can also look it up online so you don't lose like the continuity. Ok, y tenemos que el libro trata de un diálogo entre el profeta Habacuc y Dios. The book deals with the dialogue between the prophet Habakkuk and God. De cómo el profeta presenta sus quejas delante de Dios. How this prophet presents his complaints before God. Si recordamos un poco el capítulo 1, nos dice que el profeta se queja de que Dios no lo oye. Yeah, if we remember the first chapter, the prophet is complaining about how God doesn't hear him. Al profeta le parece injusto la situación que estaba atravesando él y que estaba atravesando su nación, viviendo violencia, viviendo pleitos, contienda. En suma, el impío estaba asediando al justo. Yeah, the prophet finds it unfair that he and his nation were living in violence, in disputes and contention, and in short, the wicked were oppressing the righteous. ¿Cuántas creen que esa es la misma situación que estamos viviendo hoy en día? How many of us believe that's the same situation that we find ourselves right now? Y Dios le contesta y le dice al profeta que no solamente eso, sino que levantaría los caldeos en contra de Israel. And then God answers him, and he sees it, doesn't just answer him, but he also gives him the answer that he's going to overcome. Lógicamente el profeta se queja porque cómo es posible, Señor, que encima de que estás permitiendo todo lo que nos está pasando en nuestra nación, ahora van a venir el impío a hacer cosas malas sobre nosotros. Yeah, and he was so astonished how this was happening, because it was not just what was going on, but also there were going to be some more wicked people that were going to be fighting against them and winning them over battle. Pero gloria a Dios, tenemos un Dios de amor, como veníamos diciendo, y Él le da una respuesta al profeta, y es lo que vamos a ver el día de hoy. So he also answers this question, and because we have a glorious God, and we have a loving God, and that's what we're going to see today, right now. Entonces vamos a leer el verso 1 del capítulo 2. We're going to read verse 1 of chapter 2. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. I will stand my watch and set myself on the rampart, and watch to see what he will say to me, and that what I will answer when I am corrected. Yo le voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Cuántas de corazón? ¿Cuántas se han quejado delante de Dios? No digamos como le pasó a mi hermanita, pero ¿cuántas se han quejado delante de Dios? I'm going to make a question. How many of us have been complaining before God? Don't say just like my sister did it, like I did it. Y otra pregunta. Another question. ¿Tienen alguna petición que el Señor no ha respondido todavía? So the other question is, do you have a petition that God hasn't answered yet? Yo creo que así estamos todas, ¿verdad? I think all of us are in the same boat, right? Pero así estaba el profeta Habacuc también. Habakkuk was in the same place. Él tenía muchas interrogantes, muchas dudas, muchos sentimientos de injusticia. He had a lot of questions, a lot of doubts, and a lot of, like, a big feeling of injustice. Él no entendía realmente por qué el Señor estaba permitiendo todo aquello, y en su angustia por obtener una respuesta toma una determinación. He did not understand why God allowed all that, and in his anguish to get an answer, he made a decision. Habacuc decide convertirse en atalaya. He decided to become a watchman. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. He said, I will take my stand and at my watch post.
Una atalaya, hermana, es un vigilante, es un centinela. A watchman is a guard. It's like a sentinel. Él tomó la determinación y dio el paso de fe. Me voy a quedar acá y voy a buscar una respuesta del Señor. Yo necesito una respuesta de mi Señor. Yo necesito respuesta de esta situación que está pasando. He decided to go and stand there because he knew he didn't need an answer. So he did a leap of faith and he standed there. En este paso de fe, el profeta también decide, porque no dice la palabra allí, dice que él velaba. But not only that, the word says that he was watching. While he was watching, he decided also to meditate. El profeta velaba, meditaba, oraba, buscaba la presencia del Señor. He was also praying and seeking the presence of God while he was being a watchman. Quiere decir que este hombre accionó, él dio un paso de fe para buscar la respuesta de nuestro Dios. He also gave a leap of faith. He was giving a leap of faith while doing this because he was waiting for this answer. Cuando estamos en situaciones que no entendemos, solemos hacer dos cosas y hasta tres. When we're in this situation, we usually do two things, maybe even three. O nos vamos para atrás Or we step back, o nos quedamos ahí firmes, or we stand still. pero no accionamos. But usually we don't take action as El mismo needed. problema no nos permite accionar, no nos permite dar ese paso de fe como lo hizo el profeta. The same problem doesn't let us step forward in faith. It just freezes us. Entonces no entendemos nada, entonces nos cansamos, nos deprimimos, nos decepcionamos y hasta nos molestamos con Dios. So we can get tired, disappointed, seeing that nothing happens. We might be angry with God. Se nos olvida la soberanía de Dios. We forget His sovereignty. Perdemos el control, We lose control. perdemos el norte. We forget where we are, where Pero we're aquí el going. profeta nos enseña la mejor manera de esperar una respuesta de Dios. But here the prophet teaches us the best way to wait for an answer Y este from va a God. ser nuestro primer punto. And this is the first point. La primera manera de cómo esperar una respuesta de Dios es en oración, meditación y lectura de la palabra. The first way to wait for an answer from God is in prayer, meditation, and reading the Word. Una vez más, en oración, meditación y lectura de la palabra. Again, it is in prayer, meditation, and reading the Word. Tenemos que recordar, hermanas, que cuando estamos en oración, cuando estamos en meditación, cuando estamos buscando su presencia, es muy difícil que no escuchemos una respuesta. We have to remember that when we are in prayer, meditating, and reading the Word, it is very difficult to not hear from God. Cuando tú eres una mujer de oración, cuando tú eres una mujer de meditación en el Señor, cuando eres una mujer de lectura de la palabra, tú estás sensible a las cosas de Dios. Tus oídos espirituales y tus ojos espirituales están abiertos. Estás en una conexión con Dios. Es imposible que el Señor no te responda. When we are a woman that is praying, that is meditating, and is constantly reading the Word, our eyes and our ears, and our spiritual eyes and our spiritual ears are wide open, so we're connected directly with the great God. Cuando nos mantenemos en comunión con Dios, es difícil que cometamos errores en este sentido, como el error que cometió Sara, de tomar una decisión sin consultar ni pedirle dirección a Dios. When we make, it is very difficult when we are connected with Him to make mistakes. But if we're not, we're going to be like Sarah, like the mistake she did of making a decision without consulting God or asking for direction. Ella buscó el cumplimiento de su promesa de tener un hijo por sus propias fuerzas. She looked to fulfill her promise of having a child by her own means. Por eso es que debemos estar en oración, reconociendo en todo tiempo la soberanía de Dios. Dios no se equivoca. Recordemos que sus pensamientos para con nosotras como son buenos, agradables y perfectos. Yeah, so we must be in prayer, recognizing His sovereignty. And we have to remember that His thoughts towards us are good, pleasant, and perfect. No importa, hermana, el panorama que tú estés viendo. Doesn't matter what you're going through.
por muy feo que tú veas lo que está sucediendo. ¿Qué estaba viendo el profeta? Un panorama terrible en su nación. Era lo que él veía. A veces vemos panoramas terribles y nos parece que es imposible cualquier cosa hasta que Dios intervenga en eso, nos parece imposible. Yes, even if we're going through a really, really tough time, that's what Habakkuk was going through right now. He was seeing wickedness all over the place, and it might seem that we can do nothing about it, but the reality is that God can. Así veas mal el panorama y así no escuches la voz de Dios todavía, rápidamente hay una esperanza. So even if you see an ugly, big picture, everything is going bad, and we don't see God working on it, we have to keep the hopes up. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, que la agenda de Dios no se la vamos a cambiar nosotros ni la vamos a arreglar nosotros. Él solito lleva su agenda con nosotras en su tiempo perfecto. God's timing is perfect, and we're not going to change His agenda. He's the one that knows when He's going to do something about it, because it's perfect timing. Así que mujeres, nos tenemos que convertir en esas atalayas, en esas centinelas que se ponen al frente en meditación, en oración, en escudriñar la palabra, en bien y en favor de recibir una respuesta de Dios. So women, we have to become those sentinels firms, meditating on the Lord and searching His word, preparing to receive any moment an answer from our Lord. Yo te puedo asegurar, hermana, que cuando estamos en esta comunión íntima con Dios, y no estamos hablando de un tiempo, es en todo tiempo que lo tenemos que hacer. Yo te puedo asegurar, mi hermana, que en ese momento tú vas a oír la voz del Señor. El Señor te va a responder. Well, we have to make sure to stay connected to God. And that's not like a certain time. It's going to be connected all the time, and that's going to assure you that you're going to listen to the word of God. En esa comunión, prepárate para recibir la respuesta en cualquier momento. When you're in this communion, prepare yourself because you're going to receive an answer anytime. Vamos a avanzar y vamos a leer el verso 2. Let's go to the next verse. It's verse 2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. El Señor en su infinita misericordia, este profeta era un hombre de Dios, ¿sabe? Era un hombre de oración, era un hombre temeroso de Dios. Y el Señor en su infinita misericordia le vuelve a responder. Recordemos que ya le había respondido anteriormente, pero esta vez le dice, búsqueme las tablas para que me escriba allí algo. So this was a prophet that was close to God. He was in constant communion with Him. So the Lord in His infinite mercy responds to the prophet. And not only that, but He's like, okay, let's go look up some rocks where we can write it down. Escríbelo allí para que no haya confusión, para que no se te olvide, para que lo tengas presente. Write what I'm going to tell you so that there is no confusion, so that others can read it, so that you have this present on your life. Para que los demás lo puedan leer, para que quede registrado lo que te voy a decir, para que no se le olvide a nadie. So that what I'm going to tell you is recorded, so that you do not forget. Y dice la palabra aquí, para que corra el que leyere en ella. And it says here the word, so that whoever reads it may run. Esto lo que quiere decir es que aquellos que leyeran la visión obtendrían un progreso. El que la leyera avanzaría espiritualmente hablando. This means that those who read the vision will obtain progress. Who reads it will advance spiritually. El Señor ven que tenía un propósito y un plan con todo aquello que estaba pasando. Si el profeta no hubiese escrito esa visión, hoy no lo tuviéramos acá. So God had this big purpose for this to be written down. Because if the prophet did not write it, we wouldn't have it right now. El profeta debía hacer el trabajo de que la gente supiera lo que el Señor le había dicho. The prophet had the job to give the word to the people so that they would know. Nuestro Señor quería que esto quedara grabado, plasmado hasta nuestros días, hasta hoy.
Our Lord wanted these words to be written down and to be stated until these days. Y esa orden, hermanas, de escribir la visión, búscate unas tablas y escribe lo que te voy a decir, nos tiene que llevar a una reflexión, nos tiene que llevar a analizar algo. And this order that God gives him, make it plain on tablets, it's a vision. It has to bring us. Si recordamos un poco el libro de Éxodo 32, el Señor le dice a Moisés, búscate 2 tablas. Si lo recordamos perfectamente, ¿verdad? It brings us back to Exodus 32, where the Lord told Moses to look for 2 stone tablets too. Busca 2 tablas para escribir allí los mandamientos de nuestro Dios, con la única diferencia que esa no la escribió Moisés de su puño y letra, sino fue el mismo Dios con su dedo que escribió los mandamientos. Yeah, so the Lord told Moses to look for 2 stone tablets to write the commandments of his law. With this only difference that God himself was the one who wrote down the commandments on these tablets. Y digo que tenemos que reflexionar en esto, hermana, porque no se nos debe olvidar que la palabra de Dios es sagrada, que su sí es sí y que su no es no. La importancia que le dio el Señor a este hecho para que esto quedara plasmado de generación en generación hasta nuestros días. Yeah, so we have to remind you that this passage makes us reflect on how the Word of God is sacred. And his yes is a yes, and his no is a no. And that's how it's going to be, and that's how it has ever been. Yo sé que ahorita levantamos las manos de que tenemos oraciones no contestadas. Y yo, hermana, o sea, yo sé que todas queremos que las respuestas sean contestadas y estamos estudiando la manera de cómo puede ser. So we know that all of us, well, some of us, I think all of us, raise our hands that we have answers. We don't have answers for all of our prayers, but we're seeing how we can get an answer for that. Yo quisiera lanzar un reto hoy. And I would like to challenge you all. Y yo te pido que tú escribas esa petición, no ahorita, que tú escribas esa petición, así como el Señor le dijo al profeta, escribe la visión. But I would like you to write down this prayer request that you have, the same way as God requested him to write down the vision. Escríbela y ponla en un lugar visible, en un lugar donde te la topes todo el tiempo, en un lugar donde la puedas leer cada día que pases por allí. You can write it down and put it somewhere that you're able to see every time, maybe like that you can see every time that you pass by, so you can have it constantly present. Y lanzo el reto, ¿sabes por qué, hermana? Porque yo estoy segura que si tú esa petición la estás haciendo en la voluntad de Dios, el Señor te va a responder. And I challenge you this way because if you're making this petition through God's will, He will answer. Él te va a responder, escríbela, escríbela. Allí pusimos unos papelitos, no sé si traje el mío por acá. Write it down so you can make this petition constantly. Write it down and have it present. No pierdas la oportunidad, hermana, no la agarres para dibujar ni para anotar un numerito de teléfono. Escribe la visión allí, ponle fecha y póngale firma, hermana, porque si esa petición está conforme a la voluntad de Dios, el Señor le va a responder. So make sure that you fill it down. Don't draw on it. Don't put like someone's phone number. Write down the petition you have and put your name, the date, and everything, because you're signing this petition. Allí cuando estés a solas con Él, allí en tu intimidad con Él, platica con Él, escribe la visión y dile al Señor, papá, acuérdate. And when you're in your quiet time alone with Him, praying with Him and talking to Him, you can tell Him, like, God, remember this petition I have for you. Y si no es algo muy privado, ponlo donde toda la familia lo vea. And if it's something that's not too private, you can put it where your family can see it too. Que lo puedan leer los demás. So everyone else can see it. Que ellos puedan también correr So they can run a leerla
to read it y tener ese crecimiento espiritual. and have that spiritual growth too. Para que crean que Jehová es nuestro Dios. So they can also believe that God, Jehovah, is our God. Y con esto llegamos a la segunda manera de cómo esperar una respuesta de Dios. And with this, we come to the second way of waiting for an answer from God. Escribe la petición. Write down your request. Una vez más, escribe la petición. Point number 2, write down your request. Sabes, hermana, al escribir la petición, le estarás demostrando a Dios tu fe. By writing down this request, we're showing God our faith. Es como cuando firmamos un contrato, es algo legal. Tú le pones tu firma porque tú sabes que eso es legal, porque eso tiene un valor. Tu petición tiene un valor muy importante para el Señor. So it's like when we make a contract and we sign it. It's something legal and it has a great, great value. The same way this petition has a great value for our God. Eso sí, mucho cuidadito con lo que van a pedir. But sister, please be careful to what you ask for. Que les tengo un cuento de una hermanita que le pidió 3 deseos a Dios. So we have this story of a sister that she requested 3 wishes to God. Señor, yo necesito que me cumplas 3 deseos. God, please make these wishes come true. Y el Señor le dice, ¿cómo no, hija? Dime lo que tú necesites, pero acuérdate que soy un Dios de justicia. Y lo que tú me pidas a mí, se lo voy a dar 8 veces multiplicado a tu esposo. So of course, sister, I will make them come true, but I'm a God of justice. So just remember that whatever you ask for, I'm going to give it 8 times to your husband. Ay, sí, Señor, no importa. Yo lo que necesito son esos 3 deseos, me dice ella. Yes, God, all I need is just those 3 wishes. Okay, a ver, hija, dime tu primer deseo. Okay, my daughter, tell me your first wish. Bueno, Señor, quiero ser una empresaria súper exitosa. Okay, God, I want to be a very successful businesswoman. Una empoderada mujer de negocios. I want to be a powerful businesswoman. La mejor. The best one. El Señor le dice, bueno, hija, yo te lo voy a conceder, pero vas a tener mucho trabajo. And God says, okay, I will make that wish come true, but you're going to have a lot of work. No vas a tener tiempo para nada. You won't have a lot of time to do other things. No importa, Señor, eso es lo que yo quiero. She's like, it doesn't matter. That's what I want. Ok. Okay. A ver, dame tu segundo deseo. Okay, let's bring it in. Your second wish. Ella le dice, Señor, quiero ser la mujer más bella del mundo. Dear Lord, I want to be the most beautiful woman in the world. ¿Qué digo del mundo? Del espacio, Of the full space. del infinito y más allá. Of the infinity and beyond. Hija, pero por favor, imagínate tú, tu esposo va a ser el hombre más guapo del mundo. Te lo van a quitar. Yes, daughter, but remember that you're requesting, so your husband is going to be the most handsome man. They're going to take it away from you. No le hace, Señor, yo quiero ser la mujer más bella del mundo. And she's like, it's okay, sir. I got it, Lord. I want to be the most beautiful woman in the world. Ok, hija, dame tu tercer deseo, pídeme tu tercer deseo. Okay, daughter, let's see. What's your third wish? Señor, yo quiero que me dé un infarto y casi que me muera. Dear Lord, I want you to give me a heart stroke, but not to die, but just like almost die. Cuidado con lo que pedimos, hermanas. Yes. Cuidado con lo que pedimos. Be careful to what Eso you're no lo asking podemos for. pedir, ¿eh? You cannot ask that. Vamos a avanzar y vamos a leer el verso 3. Let's go to the next verse. It's verse number 3, chapter 2. Póngale mucha atención a este verso, ¿eh? Ahí viene lo nuestro. Pay attention, please. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verse number 3, it says, For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it would not lie. Through it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry.
Esta es la parte que más nos cuesta como cristianas, esperar. This is the part that costs us a lot, or the most as Christians, waiting for God's time. Es lo que nos desespera, es lo que nos hace equivocarnos. Queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo. It is what makes us despair and act wrongly. We want God to move in our time. Pero sabes que para lo que nosotros es tarde, para Dios es fuera de tiempo. But what is late for us, for God is right on time. Dios tiene su propio tiempo de actuar. God has his own time to act. Pero tenemos una gran promesa allí. And we have a great promise here. Somos expertas para agarrar promesas, ¿verdad? And we're experts grabbing those. La parte B del verso le dice que escriba también lo siguiente, le dice al profeta. So the second part of this verse says this promise and tells him to also write it down. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. It says, the vision, so it tarries, wait for it, because it would surely come. It would not tarry, it would not delay. ¿Qué le está diciendo el Señor al profeta? ¿Y por qué le dijo que escribiera? ¿Se acuerdan que los mandamientos los escribieron allá, pero eran también hasta estos días? Al profeta le dijeron, escribe, porque no es para este tiempo, pero vendrá. Yes, we can remember that the commandments were used and they were written down in tablets, and they lasted a long time. So this promise, it's for it to last. It may not be on that time of the prophet, but it is for further time. Esa es la esperanza que tenemos, hermana. En 1 de Juan 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. That is the hope we have, sisters. What we have in 1 John chapter 5, verse 14, it says, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Puede ser, hermana, que tu petición ya tenga tiempo, puede ser, pero si está, vuelvo y te repito, alineada con la voluntad de Dios, espérala porque vendrá. Esa es la confianza que tenemos. Quizás tenemos años orando por un hijo, quizás tenemos años orando por un esposo. Espérate porque vendrá. Es la voluntad de Dios que nuestra familia esté en sus caminos. Si es su voluntad, entonces tarde que temprano, esa es la promesa que tenemos, vendrá. So that's the promise we have. Even though it's delayed, we know that if it is according to His will, it will become true. We have to wait. Maybe we've been asking for a child, or for children, or to a family. If it's according to God's will, it will happen. We just have to wait and be patient. Y esto nos lleva a la tercera manera de cómo esperar una respuesta de Dios. And this brings us to the third way of waiting for an answer from God. Pide conforme a su voluntad. Ask according to His will. Pide conforme a su voluntad. Ask according to His will. Hermanas, hay que ser sabias para pedir. Sisters, we must be wise when we ask the Lord. Antes de que pidas cualquier cosa, pregúntate, ¿está alineado esto con la voluntad de Dios? Before we put our petitions or requests before God, we have to make sure and ask ourselves, is this according to God's will? Y a lo mejor alguien se pregunta, pero ¿cómo es eso orar alineado conforme a la voluntad de Dios? And maybe you're wondering, how do I pray according to God's will? Eso es orar de acuerdo a lo que Él quiere y no a lo que tú desees o insistas que Él te dé. That is praying according to what He wants for us and not according to our desires or just our petitions or insisting that He does something for us. Ahora, si ya sabemos que la voluntad de nuestro Dios para con nosotras es buena, es agradable, es perfecta, si no te está dando algo que tú le has pedido desde hace muchos años, es porque eso no es bueno, no es agradable, ni es perfecto para ti. So if we know that God's will for us is something that's good, acceptable, and perfect,
And we've been praying for something that for years and years. We don't have an answer. We have to remind ourselves and ask, is this perfect, acceptable, and good? Él no nos va a dar algo que no nos convenga, nunca. A lo mejor en nuestros ojos humanos, físicos, no podemos ver todo muy bien, pero acordémonos que Él ve más allá, Él ve corazones, Él ve todo y sabe todo. So God will not give us something that's not beneficial for us. Even if our hearts, if our human hearts or human eyes see something that may be feeling that correct, maybe it's not. Él no nos va a dar algo que no sea agradable y que no sea perfecto para nosotras. He will not give us something that is not perfect or good for us. Y mucho menos nos va a dar algo que Él sabe que nos va a apartar de Él. Or even less, He will not give us something that He knows that maybe separate us from Him. Quizás estamos pidiendo un viaje, quizás estamos pidiendo más dinero del que tenemos, quizás estemos pidiendo algo, qué sé yo, pero sabe Dios que si te cumple eso, tú te vas a alejar de Él. Maybe we're requesting a travel, maybe we're requesting more money than what we have, but God knows, maybe something else, but God knows that if He gives us now what we're asking, it might separate us from Him. Pues si eso no te lo va a dar, si no te conviene, porque lógicamente Él no te va a perder. So He will not give us something that's not convenient for us, because that's going to separate us from Him. So He doesn't want to lose us. That's why He doesn't give it to us. ¿Se recuerdan, hermanas, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado? Do you remember, sisters, when Jesus was about to suffer? Aquel panorama tan terrible que se le avecinaba. This big scenario that He had coming forward. Y Él oró, meditó y buscó la presencia de papá. He was praying, He was meditating, and He was looking for Father's presence. Papá, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dad, Father, if you're willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Lo que pidamos, hermana, que sea tu voluntad, porque mi voluntad siempre me voy a confundir. And whatever we're asking for, remember it's through His will, through your will, Dad. Because if it's on our will, we can be confused. A pesar del panorama que veía Jesús, a pesar del panorama que veía el profeta, a pesar del panorama que estamos viendo hoy, porque sabemos lo que estamos viviendo. Son tiempos terribles, son tiempos difíciles, pero el Señor dice que la respuesta no tardará. Y nosotros sabemos, nosotros tenemos en nuestras manos una respuesta ya. So it is His will, despite the horrible panorama Jesus saw, despite what was coming from Him, despite what the prophet Habakkuk was watching, despite what we see right now, we have to wait because it would not be delayed much more. La mayor respuesta a la mayor pregunta que usted se pueda imaginar la tenemos aquí en la palabra. Porque dice la palabra de Dios que Él murió, Jesús murió en esa cruz para darnos ¿qué? Vida eterna. Ahí está la respuesta a todo ese panorama horrible que estamos viendo. So the biggest question we have, the biggest or the worst panorama we could see, we already have the answer for it because Jesus was sacrificed for us and we already have an eternal life because of Him. Esa es la esperanza que tenemos. That's the greatest hope we have. No importa lo que veas. Doesn't matter what we see. La primera respuesta importante que nos conviene a nosotros la tenemos acá. Sabemos que va a ser así. Y las otras respuestas conforme a la voluntad de Dios. The most important answer, we already have it. That is the most important, and everything else, if it's according to His will, it will come. El profeta Habacuc fue sabio en su petición, en ponerse en la brecha, en escribir la respuesta que le estaba dando el Señor. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amen. The prophet Habakkuk was wise in his request, in positioning himself as a watchman, standing on the breach, and writing down what the Lord has answered to him, his Lord's response. Through it all tarries,
wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Es tiempo entonces, hermanas, de convertirnos en esas atalayas en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestra nación. It is- Porque It is time for us, sisters, to become these watchmen, to become these sentinels, los tiempos ya los estamos viendo, nunca habíamos tenido señales tan cerca de la venida de nuestro Señor. Y es un ejemplo muy grande que nos dejó el profeta Habacuc. El Señor no se retracta, no es hijo de hombre, no es hombre para mentir, no se retracta en su palabra. Esperemos la respuesta, porque sin duda llegará. because we see now signs of the time that is coming. We see more signs than we have ever seen before. And it would not tarry, it would not be delayed. And we have the answers, and we have to wait. Y si tú quieres que venga la respuesta y no entiendes muy bien este asunto de las respuestas y las preguntas de los diálogos con Dios, tú necesitas nacer de nuevo. And if you don't understand all this, and you want God's answer, and you want to be closer to Him, and you haven't done it, you need to be born again. Nacer de nuevo no es más que hacer una oración y permitirle al Señor que entre en tu vida y en tu corazón. To be born again is nothing more than approach to God and make a prayer on your heart. Si no has experimentado un nuevo nacimiento y quieres disfrutar de lo que es un verdadero diálogo con el Señor, yo te invito a que lo recibas en tu corazón si aún no lo has hecho. So if you haven't done it, and you want an answer from God, and you want to be able to talk to Him clearly, I invite you today to do this prayer and get closer to God. El Señor no rechaza a nadie. God does not reject anyone. El Señor espera con los brazos abiertos. God is always waiting with His arms wide open. En línea también, si hay alguien que quiere recibir al Señor en su corazón, nada más escriba allí y alguien se va a poner en contacto con usted. Online, if there is someone else that would like to do it, you can just write it down and someone will contact you. ¿Quiere alguna recibir al Señor en su corazón? Pues ¿Nacer de nuevo? Would someone like to receive Jesus on your heart? Would someone like to be born again right now? Es solamente una oración que vas a hacer y ponerte a cuentas con Dios y abrirle tu corazón. It's just a prayer to be accountable with God. Amén. Amen. Muchas gracias, hermana. Dios las bendiga a todas y a ustedes en casa también. Thank you, sister. God bless you Bendiciones. all, and blessings for all of you.